tema del día. Saludamos al director de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, que nos acompaña a esta hora en Colombia y Radio, para hablar acerca de una actividad que se va a realizar en la frontera colombiana, en Inírida, mañana viernes 28 de julio, y se denomina Los Diálogos Fronterizos. Doctor García Manosalva, bienvenido a Colombia y Radio. Buenos días, Carlos Fernando, y buenos días a todos los oyentes. Gracias. Sí, doctor García, expliquemos y contémosle a los colombianos y colombianas en qué consisten los diálogos fronterizos, esa actividad que usted va a estar allí encabezando en Inírida. Sí, cómo no, los diálogos fronterizos son una iniciativa que ha venido desarrollando Migración Colombia durante el presente gobierno con dos fines. De una parte, se trata de caracterizar los problemas, las necesidades y los retos que tienen las poblaciones más alejadas del centro del país, y de otra parte se trata también de buscar facilitar procesos y dar inicio a procesos de integración de poblaciones migrantes que se hallan en esos territorios junto con población colombiana que se encuentra en estado de empobrecimiento y de exclusión. Director, justamente hablando sobre la población migrante venezolana, entre el día de hoy y mañana se estará llevando a cabo aquí en Bogotá justamente un foro sobre ciudades incluyentes que se llama Integrando a la población refugiada y migrante venezolana en las ciudades de América Latina y el Caribe, y que además integra a distintas organizaciones internacionales como la ONU. ¿De qué va a tratar este foro? ¿Cuál es el impacto que se busca obtener? Este foro ha sido convocado en una alianza con diferentes organizaciones, entre ellas la Unión Europea, Migración Colombia, ACNUR, la OIM y ONU Habitat, y bastantes miembros de la cooperación que realizan un trabajo sobre todo asistencial denominado GIFON, y que agrupa cerca de 70-80 organizaciones internacionales. El evento tiene como eje la integración de la población migrante venezolana en las ciudades de América Latina y el Caribe, puesto que es un reto hoy en día, luego de haber realizado procesos de regularización de esta población en Colombia, donde tenemos cerca de 2 millones, entre 2 y 2 millones y medio de ciudadanos venezolanos, más o menos el mismo número que existe de colombianos en la hermana República de Venezuela. En estos diálogos, señor Carlos, pues claro, se trata de hablar con la comunidad también, de conocer sus necesidades. Ya se han llevado a cabo diferentes diálogos fronterizos por la vida. ¿Cuáles son esas primeras o esas principales, más bien, inquietudes, comentarios que hace la población cuando ustedes realizan esos encuentros? Bueno, hay una solicitud permanente de fortalecer instituciones educativas y de capacitación, como por ejemplo el SENA, como por ejemplo la escuela primaria y secundaria en algunas regiones muy apartadas. También lo que tiene que ver con el acceso a servicios básicos como es agua potable, electricidad, que es fundamental, e interconectividad con el resto del país. En este esfuerzo de integración, ¿cierto?, del cual constituye parte fundamental la agenda que tenemos hoy y que usted nombraba de ciudades incluyentes en Bogotá, nosotros queremos invitar a que la cooperación internacional pase del asistencialismo a trabajar directamente por la prosperidad de los migrantes y la población localizada en zonas de frontera. Nos parece fundamental que haya un cambio de énfasis en el trabajo de la cooperación, y de otra parte que haya un sentido de corresponsabilidad y reciprocidad de todos los países de la región y del continente en cuanto a un compromiso muy serio con la integración de los migrantes, puesto que la cooperación hasta ahora ha sido definitivamente para los retos que plantean las grandes corrientes de migrantes que hoy atraviesan todo el continente.
Director, justamente hablando de estos diálogos fronterizos por la vida y que en distintas ocasiones hemos visto la presencia por primera vez de distintos ministerios, como el Ministerio de Cultura, en los territorios a donde usted ha ido a llevar esa capacitación, el escuchar a las distintas comunidades y sobre todo comunidades indígenas y fronterizas. El día de mañana, el 28 de julio, se estará realizando el diálogo fronterizo por la vida en Inírida. Cuéntenos detalles, cómo la gente puede participar, en dónde se va a realizar, cómo es el proceso. Bueno, el proceso realmente es muy sencillo. Asisten una cantidad de entidades del orden nacional, del orden regional y también del municipio, de la localidad y de las veredas. De otra parte, la participación de la población no se trata exclusivamente de migrantes, sino de la población local, ¿cierto? Que comparte la misma problemática, las necesidades y tienen retos comunes por superar todos estos, digamos, dificultades. Y es precisamente en ese diálogo entre las entidades del Estado y las comunidades donde se construyen propuestas que sean mucho más aterrizadas a esas necesidades y soluciones que las comunidades están planteando. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es fundamentalmente un ejercicio por democratizar más en el sentido que las entidades respondan mucho más apropiadamente a las necesidades concretas de ciertas comunidades en esas regiones y no, como ha pasado en muchas ocasiones, que el centralismo nos lleve a plantear soluciones que no son aptas para la problemática y los retos de las comunidades en zonas de frontera o muy aisladas del resto del país. Un reto importante que está haciendo Migración Colombia con los migrantes venezolanos, pero también con la población que se encuentra allí en las fronteras de nuestro país, que de cierta manera también se ven afectados por la situación de los migrantes, por el comercio, por el turismo. Entonces, muy importante este desafío. Carlos, quisiera cambiarle la pregunta, pero no sé si usted tiene algo que preguntarle. Claro que sí. Doctor García Manosalva, hablando justamente de eso que viene comentando y lo que comenta Shakira sobre el tema en la frontera, la migración en la frontera, lo que ha ocurrido y lo que ha también denunciado el presidente Petro sobre esas bandas, organizaciones internacionales multicrimen dedicadas a la trata de personas. ¿Cómo va el tema en Urabá, específicamente allí en el Darién? Bueno, Urabá presenta un cuadro particularmente especial respecto de otros lugares del país, porque es el paso de Colombia a Centroamérica y que conduce a Canadá y Estados Unidos, que son los dos países de destino de la mayor parte de los procesos migratorios de esta ruta. En esta ruta, hoy en día no solamente pasan ciudadanos ecuatorianos, haitianos, cubanos o venezolanos, que son los países, digamos, de migración, de origen de migración en América Latina y que toman rumbo a los Estados Unidos, sino que también pasan por ciudadanos de origen chino, de origen afgano, de diferentes países de África y de Asia también. Entonces es la ruta más grande que hay a nivel mundial, ¿sí? Superando otros procesos migratorios que tiene Asia, África y Europa, y que de alguna manera pues se han convertido en un fenómeno permanente para todos los países. Y de ahí el trabajo en conjunto con las distintas autoridades, como por ejemplo Estados Unidos, Panamá, que son pues protagonistas, porque hay que recordar que la migración no solamente le compete a Colombia, le compete a los distintos países que nos rodean y que compartimos en realidad esta selva en donde los migrantes pues justamente cruzan el tapón del Darién, ya sea para llegar hacia los Estados Unidos o hacia otros distintos destinos, como por ejemplo hay un aumento de haitianos, de africanos. Ya no solamente son venezolanos y venezolanas los que están cruzando por allí, sino distintas personas de distintos
distintos países. Director, quisiera cambiarle el tema porque ayer supimos y sabemos y hemos hecho el cubrimiento de que estuvo allí en el Palacio de San Carlos en una entrega importante de 89 equipos biométricos por parte del gobierno del Japón. Y quisiera preguntarle cómo va a ser la implementación de esta donación. Sí, cómo no. El proyecto en sí tendrá inicio el 1 de enero del próximo año, del año entrante. Lo que se realizó ayer fue un acto protocolario con el embajador y la Cancillería, donde se firmaron se firmó el acuerdo que fundamentalmente lo que busca es ofrecer una serie de aparatos de alta tecnología para que Migración Colombia pueda desarrollar su trabajo mucho más eficazmente en las zonas de frontera, en los puertos y aeropuertos del país, de tal manera que la gente se pueda registrar directamente en unas maquinitas que son del tamaño de un teléfono celular, que están interconectadas todas y que tienen un control que hoy en día exclusivamente se puede tener en algunos aeropuertos que en directo. Entonces esto va a permitir definitivamente un control mayor del papel y de seguridad del que Migración Colombia debe ejercer en todo el país. Muy importante esta donación que hace el gobierno del Japón y que lo estaremos viendo en las distintas zonas de frontera, 89 equipos biométricos, pero Migración Colombia, director, también sigue haciendo un trabajo arduo para la apertura de nuevos puntos de atención y servicio, como el que se inauguró el día de ayer en Tocancipá, aquí en el departamento de Cundinamarca. ¿Tiene algún cronograma? ¿Cómo ha sido esa apertura? ¿Cómo pueden acceder las personas a estos dos puntos allí? Sí, inicialmente para Tocancipá se abrió un puesto que aspira a ser mucho más grande y que realmente se va a inaugurar entre fines de año, entre diciembre y enero. Ayer simplemente se abrió una sede en Tocancipá, pero que no va a ser la definitiva. La definitiva está en proceso de construcción y la idea es que allí se concentre un gran esfuerzo de Migración Colombia para atender todas las necesidades que en este tema existen en Cundinamarca. Bien, doctor Carlos Fernando García Manosalva, director de Migración Colombia, gracias por estar en Colombia Radio entregando importantes avances e información sobre el trabajo de Migración Colombia en los diálogos fronterizos, porque no solamente la atención a venezolanos, sino a todo el cúmulo de migrantes que llegan a nuestro país, se concentran en las zonas fronterizas y ese tema especial de Urabá que no solamente le compete a Colombia, como lo ha dicho él siempre, sino a los países que están allí involucrados. Sí, señor, bienvenido. Muchas gracias siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y solamente quería comentar algo, no sé si tengo tiempo suficiente. Sí, claro, cuéntenos. Denos la noticia. En relación con el Darién, la población que sale por el Darién sigue en proceso de ascenso. Hemos tenido en el último mes un ascenso de un promedio de 1.000 personas a 2.000 personas que salen diarias, sobre todo a partir de Necoclí. Migración Colombia va a fortalecer toda su presencia en equipos de trabajo en Acandí, en Capurganá, en Sapsurro, y va a haber una gran presencia del Estado próximamente, incluso con la participación del presidente de la República, quien hará presencia en el Darién durante, esperamos nosotros, un periodo de al menos una semana. Esto lo que busca es centrar los esfuerzos del Estado y de todas sus instituciones en promover el desarrollo de esta región, y lo que busca también es que el Estado en ese sentido apoye diferentes iniciativas de emprendimiento económicas que hoy en día tienen lugar en la región relacionadas con el turismo, en particular ecoturismo, alejar y aislar las corrientes migratorias para que pasen con mayor seguridad, como un ejercicio de Armada y otras entidades, pueda darse sin
menoscabar la situación económica de estas poblaciones que hoy en día y desde hace años están viviendo de las rentas que les puedan generar los procesos de migrantes que pasan por allí, ¿sí? Es decir, la gente renta su habitación para un migrante que va de paso, o les ofrecen almuerzos, comidas, etcétera, servicios. Y la gente de estas comunidades muy aisladas y en un estado, digamos, donde su economía es muy precaria, pues de alguna manera se sienten beneficiadas por estos procesos de paso. Pero esto también conlleva problemáticas mucho más complejas de violencia, de tráfico de migrantes y muchas veces de trata también. Entonces, lo que la autoridad migratoria está buscando desarrollar en sus planes es separar esas corrientes migratorias, garantizar su integridad y simultáneamente que las entidades del Estado, junto con esfuerzos de cooperación internacional, fortalezcan los procesos económicos que hoy en día son nacientes y que tienen que ver con ecoturismo, de tal manera que se pueda generar un equilibrio también y un cambio de economía de la población que hoy habita esta región del Darién. Importantes anuncios que nos entrega a esta hora el director de Migración. Hay un ascenso de 1.000 personas a 2.000 personas que están pasando diariamente por el Darién, y también que el presidente Gustavo Petro en las próximas semanas estará haciendo presencia justamente allí para conocer de primera mano la situación que está sucediendo en esta zona del país y, por supuesto, las acciones que buscan con la presencia del Estado, también teniendo en cuenta la situación económica que viven las personas, las poblaciones que están allí, que ven en esto una forma de capturar economía, de capturar sustento para sus hogares, pero que al final lo que están haciendo es un perjuicio para las personas que llegan allí, porque como él lo dice, pues también se convierte en tema de trata de personas, en tema de inseguridad, en temas que lamentablemente hemos conocido durante muchísimos años con el paso de los migrantes por el tapón del Darién, Carlos Fernando. Que ha aumentado en el último tiempo después de la pandemia, lo han visto ustedes en imágenes, y una población como Necoclí especialmente, que es el paso extremo para cruzar el tapón del Darién, la selva entre Colombia y Panamá, pues no tiene la capacidad de la infraestructura del municipio para albergar a miles de personas que están allí concentradas en la plaza del pueblo, en el parque. No hay lugares. No, colapsó completamente la región. Uno escucha al director que sigue aquí con nosotros, ¿no? Al director de Migración Colombia, y lo que uno entiende, director, es que lo que viene es una gran oferta institucional que no solo puede ir dirigida a hacer las labores que por supuesto corresponde hacer desde el punto de vista migratorio, sino que el gobierno y el Estado mismo lleven una gran oferta institucional que le permita a esa región entender que es una problemática frente a la que están y no una manera de subsistir. Correcto, y es que el tema migratorio y el tema del desarrollo local, del desarrollo social y económico de las comunidades colombianas y mixtas, digamos, donde hay presencia también de algunos migrantes, debe ser una prioridad también para la construcción de la paz total. La paz total no es posible si no hay un desarrollo económico equilibrado y que pueda hacer y dejar de un lado las economías ilegales. Ahí está entonces la noticia. Doctor García Manosalva, gracias por estar en Colombia y Radio, confirmando usted el aumento de la presencia del Estado, con la presencia también del presidente Petro, para conocer allí tema, para conocer de primera mano, pero para tomar acciones. Y que hay que recordar que ya lo había anunciado, lo había mencionado a través de un discurso, a través de su cuenta de Twitter, había dicho que iba a ir justamente allí a donde está sucediendo esta situación en el tapón del Darién, y en la mayoría de los discursos del presidente siempre la migración, los migrantes son protagonistas, porque hay un interés importante del gobierno nacional en mitigar el paso por esta selva
que se lleva de la mano a familias enteras, que se lleva a niños, a jóvenes, sí, pero que lo que se están buscando son acciones para precisamente mitigar la situación. Colombia Hoy Radio.